ese tema. Ahora voy a saludar a Federico Montero, que lo tenemos en Roma. Fede, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes para ustedes. Acá son cerca de las 5 de la tarde acá en Roma. Qué lindo, ¿no? ¿Cómo está Roma? Contame cómo está Roma. Bueno, acá es un día nublado, hace mucho calor, hace cerca de 30 grados, está nublado, hubo algunos chifazos hace un ratito. Igual es una ciudad muy linda para conocer, particularmente nosotros ahora estamos en el Instituto Agustiniano, que es a 500 metros de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, en el marco de un encuentro de referentes de universidades públicas y privadas de toda América Latina. Hay unos 200 rectores y representantes de redes universitarias de toda la región convocadas para discutir propuestas concretas en relación a la crisis económica, ambiental y cómo defender el carácter estratégico de la educación superior como derecho en el marco de las discusiones globales que están muy presentes en nuestro país. Digamos, parece casualidad o no tanto que en el día de ayer en el Congreso se votara la aprobación de 5 nuevas universidades públicas y que hoy haya una convocatoria acá donde hay muchos rectores y rectoras también de la Argentina, pero de todos los países de América Latina, discutiendo esto, convocados por el Papa Francisco en el marco de 2 encíclicas que ha sacado el Papa Francisco. Una se llama Laudatio Si, que se refiere a la crisis socioambiental que atraviesa la humanidad, y la otra Fratelli Tutti, que se hace la pregunta respecto de qué tipo de organización o cómo organizarse para cambiar la realidad e incidir en el marco de esa crisis. Así que en ese marco seguramente vamos a estar procesando las conclusiones que se trabajaron durante el día de hoy y ayer también, y en el día de mañana van a ser entregadas estas conclusiones al Papa Francisco cuando se realice el encuentro de estos 200 referentes de universidades de América Latina con Francisco. Bien, Fede, nos metemos también con la Asamblea General de la ONU. Sí, bueno, si hay una preocupación que atraviesa la escena internacional y que se vio muy presente en las discusiones que atravesaron este encuentro y que también atravesaron la Asamblea General de la ONU, son 2. Por un lado, la cuestión del conflicto, de la paz, de cómo resolver la dinámica de crisis que atraviesa el sistema internacional, y la otra es la cuestión de la economía internacional. Estos 2 ejes organizaron un poco las intervenciones que se han visto en esta Asamblea General de la ONU, que recordemos es el espacio de primer nivel que reúne a los presidentes, jefas y jefes de Estado de los distintos países. Es una instancia de posicionamiento político público donde se hacen notar las diferencias, las coincidencias también, y hay una serie de eventos laterales a la Asamblea General de la ONU donde los países generan acuerdos, reuniones bilaterales, un poco de rosca de alto nivel también. Entonces es interesante para ir viendo cómo se posicionan cada uno de los actores, actrices del plano internacional. Hay que destacar que la apertura estuvo a cargo de Lula da Silva. Eso tiene un simbolismo muy grande porque representa un cambio de página enorme respecto de la política internacional que tuvo Brasil durante la etapa de Bolsonaro. Era un Brasil totalmente retraído dentro de sus fronteras, cuyo único vínculo a nivel internacional estaba centrado en fundamentalmente Donald Trump. De hecho, es muy recordada la anécdota, y creo que hoy aparece en una de las notas de las crónicas que hay en página 12 de Darío Pignotti, que cuando Donald Trump terminó su intervención en la Asamblea General de la ONU, se lo cruzó a Bolsonaro y le tiró un I love you, digamos, ¿no? O sea, ese era el nivel de la discusión y de la articulación de la política exterior brasileña durante el mandato de Bolsonaro. En cambio, Lula tuvo una intervención donde hay un giro de 180 grados, donde básicamente planteó 2 cuestiones muy importantes. La primera en relación al orden económico. Sí, una también es el peligro del neofascismo. Exactamente, te iba a mencionar eso, sí, que el peligro de estos rebrotes autoritarios, producto de la crisis económica, y de cómo hay que tener una estrategia para contener esto a partir de generar políticas económicas, sobre todo, que atiendan a las consecuencias de esta matriz de crecimiento con generación de desigualdad
que se ha impuesto en los distintos países del mundo. Y eso nos toca de lleno a nosotros, porque habló específicamente del Fondo Monetario Internacional, habló específicamente del Banco Mundial y de cómo estas instituciones financieras de crédito centran sus esfuerzos económicos mayormente en los países desarrollados, contrariamente a lo que debería ser si fueran instrumentos que tendieran a un equilibrio internacional. Y entonces que las propias políticas fomentadas por estas instituciones de crédito, estas políticas económicas, generan la inestabilidad política en los distintos países que luego son capitalizadas por estas fuerzas reaccionarias que estamos viendo en distintos países. Entonces atacó duramente a estas dos instituciones y planteó que el BRICS es un espacio alternativo que se propone ocupar ese lugar para dar esa discusión respecto de una gobernabilidad o una gobernanza de estas instituciones alternativa. Entonces, un elemento muy fuerte estuvo ahí presente en la intervención de Lula, y el otro elemento muy fuerte que estuvo presente en la intervención de Lula tiene que ver con la cuestión del conflicto, y en particular el conflicto entre Rusia y Ucrania, porque quien estuvo también presente en la Asamblea General de la ONU fue Zelensky, el presidente de Ucrania, vestido de fajina, como acostumbra estar. Acusó a Putin de poder llevar adelante acciones terroristas, pero también convocó a una idea de una cumbre global por la paz. Entonces está dando vuelta la idea de que habría la posibilidad de generar algunos puentes de diálogo. Hay que ver cómo, de qué forma se arma eso y qué finalidad tiene, por lo menos para desescalar parcialmente el conflicto militar abierto que hoy está presente. Es difícil de pensar que hoy por hoy el conflicto se resuelva, pero sí por lo menos desescalar el nivel de presencia y de enfrentamiento militar que hoy estamos viendo ahí. Así que dos temas centrales, intervenciones de Lula muy importantes, el presidente Alberto Fernández también hizo su intervención por la Argentina, y Joe Biden también, bueno, todos los personajes de la política internacional discutiendo alrededor de estos dos grandes temas, cuyas consecuencias directas nosotros estamos viviendo en la Argentina, porque es imposible no relacionar presencias como la de Javier Milei en relación a lo que es la dinámica general del capitalismo financiero y la emergencia de este tipo de respuestas autoritarias y violentas ante las dificultades de los gobiernos populares para afrontar esas condiciones. Claro, Alberto Fernández también hizo, ¿no?, como hincapié en la deuda con el Fondo Monetario Internacional, o sea, críticas al Fondo Monetario Internacional, y después volvió a reiterar, ¿no?, el reclamo por Malvinas, ¿no? Claro, esos son reclamos clásicos de la política exterior argentina en todos los foros multilaterales en relación a la necesidad de volver a sentar en la mesa a Inglaterra para discutir sobre la soberanía. Es un elemento central porque recordemos que es en el marco de las resoluciones del Comité de Descolonización de Naciones Unidas, que es un comité que depende de la Asamblea General, donde todos los años la Argentina obtiene un posicionamiento favorable en el marco de ese comité de descolonización en relación a la necesidad de retomar el diálogo por Malvinas. Y lo digo porque se produce en el marco de un comité que se ocupa de la descolonización, o sea que está caracterizando la situación de Malvinas como una situación de colonización, que es otro de los elementos del debate en relación a la política exterior que atraviesan las elecciones hoy en nuestro país, porque recordemos que tanto la fuerza de Juntos por el Cambio como la fuerza de Milei se han referido en numerosas oportunidades poniendo en discusión que la Argentina tenga que sostener una posición soberanista en relación a las Malvinas. De hecho, Milei ha dicho que hay que contemplar los intereses de los helpers y demás, que implicaría retroceder en términos históricos de todos los logros que ha tenido la diplomacia argentina en las últimas décadas, y en particular de la guerra para acá, donde se logró que las Naciones Unidas sigan sosteniendo el reclamo de la soberanía nuestra. Así que temas globales que tienen un impacto también en relación a lo que se discute en nuestro país. Fede, ¿hasta cuándo te quedas en Roma? Hasta la semana de mañana es el encuentro con el Papa Francisco, si Dios quiere, y luego tenemos que terminar de resolver algunas cuestiones de los documentos, de las cuestiones operativas de acá, y luego de eso ya emprendemos el regreso, así que probablemente la semana que viene nos veamos ya en los estudios de la Radio Las Madres. Muy bien, y el sábado igual te escuchamos. El sábado sí, claro, a las 6 de la tarde de Argentina, con Diálogo Internacional, con Atilio Bronte, el Maldusoni y toda la actualidad de la política internacional.
Bueno, que tengas buen viaje, Fede. Un gran abrazo para todos allá. Federico Montenegro.